Buenas noches, mi nombre es David Alejandro Cortés Vergara, del grado 11A de Colegio Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Hoy vamos a entrar a explicar las diferentes literaturas a lo largo de nuestra historia. Claro, tenemos muchas, pero vamos a explicar alguna de ellas. Por ejemplo, está la literatura antigua, la cual conlleva la romana, la hebrea y la hindú, la cual se conoce así por el conjunto de alianzas que fueron escritas aproximadamente desde el siglo XV a.C. con, digamos, comienzo de la literatura se conoce del arte explítico, erótico y de la poesía. Bueno, vamos a dar a conocer unos autores importantes de ella, los cuales son Homero, Demóstenes y Julio César. Homero escribió la Ilíada, el poema escrito más antiguo de la literatura occidental, y también la Odisea. Fueron considerados por sí mismos una de las épocas clásicas y por generaciones como composiciones importantes en la literatura grecia, y fueron fundamentos de la pedagogía griega. Este fue en el año 1000 al año 400 a.C. Bueno, seguimos con Demóstenes, el cual escribió Discurso de la Corona, su discurso más brillante, defendiendo a Ctefonte y ataca verbalmente a los que prefirieron la paz con Madonia. Este fue entre el año 400 y el año 200 antes de Cristo, más o menos se entendía así. Julio César, pues Julio César escribió comentarios de la guerra de la Gaila. Como escritor, pues fue considerado uno de los pilares fundamentales de la literatura romana. Sus mejores momentos fueron sus famosos comentarios de la guerra de Gaila y sus comentarios sobre la guerra civil. Este fue de 100 años, del año 100 al año 0 de antes de Cristo, según mis fuentes informativas. Asimismo, como podemos dar a entender que la literatura romana, griega e hindú tuvo mucha acción, también podemos ver que si nos ponemos a investigar más a fondo, también tienen escritos y manuscritos muy importantes, irrelevantes y también que marcaron la historia. ¿El por qué? Hablan mucho de lo que necesitamos saber, de nuestros inicios, de nuestras formas y de las formas que vivimos. Pues todo es un mismo camino y un mismo círculo vicioso. Todo empieza por algo, todo termina por algo. Y así fue la literatura antigua, la literatura romana, hindú y la hebrea. Bueno, ahora seguimos con otra literatura realmente importante. Es la literatura de la Edad Media. Se denomina esta la literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa en la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos con la caída del Imperio Romano y Occidental hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI, exactamente del siglo XVI. Y sí, así es. En medio de la caída del Imperio Romano y del Imperio Occidental, se dieron a conocer grandes manuscritos y grandes autores de ellos mismos. ¿Por qué? Pues, digamos, estuvieron escritores. Y sí, con la caída del Imperio Romano y del Imperio Occidental, se dio la caída de este mismo. Pero aún así no pasa nada. A los escritores se les dio la gran idea del medio de pasar por esos momentos, darle a la gente de pensar otra cosa, no de pensar que su economía iba a caer por la caída de su mismo imperio, no darles a pensar malos momentos, no, hacerlos disfrutar con cosas nuevas, como lo hizo Dante Alighieri, un gran escritor, el cual puso el dulce estilo nuevo. Es el refinamiento más absoluto que se puede ver de la poesía amorosa. Ese corte provincial, el amor cortés y platónico y sensual que se respiran en estos versos son maravillosos. ¿Por qué? Pues de por sí dan a conocer que en esos tiempos no todo era guerra, no todo era muerte, maltrato y diversión. No, el amor también marcaba muchas cosas. El amor también fue importante en sus momentos. Bueno,
ante Alighieri hizo esto. Nos dio a conocer y guardó por muchísimo tiempo el amor que se dio en esos tiempos. Nos dio versos llenos de poesía, versos llenos de felicidad y versos en los cuales se podía hacer las cosas bien. Y así fue efectivamente. Después sigue Creterain de Troyes. En el origen de la novela de la caballería, considerado el primer novelista, el primero, en europeo, los mejores escritores en lengua francesa. Sí, así es, francesa. Ya saltamos de Roma a Francia. Gran cambio diferente de continente. La crítica cita en su obra, en las puras novelas de caballería, de tantos adeptos que conseguirá más tarde. Él fue muy importante, digamos, entre 1130 y 1813, cuáles fueron sus años de vida. Nos dio a conocer grandes cosas. ¿Por qué? Pues entendimos que en Francia también era muy importante la caballería. En Roma se vivían guerras, se vivieron caídas, se vivieron grandes momentos amorosos. Pero por otro lado, en Francia también pudimos entender por qué París es la ciudad del amor. La sencilla razón, sus escritores desde el principio. Y así efectivamente hemos seguido en la historia. Ahora seguimos con otra literatura importantísima, la cual muchos deberían conocer más de ella y saber más de ella. ¿Por qué? La literatura del vanguardismo, la cual se dio después de que una profundidad crisis resultada fue la chutura intelectual entre la pobreza y el encastillamiento, perdónenme ahí, profe, contra los que reaccionaron en 1905. Después de esto, se estaba pasando por un momento con la Primera Guerra Mundial. Así es, dimos un gran salto en el tiempo. Ahora vamos a conocer la Primera Guerra Mundial. Anterior se dieron primeros pasos de la vanguardia, pero ya después una vida diferente alentada por el triunfo de la revolución social en Rusia. Vanguardismo, Rusia, social, van todos de la mano. Podríamos hacer un bello cuento si tratamos de unir las historias de estas tres palabras: la historia del socialismo, la historia de Rusia y la historia del vanguardismo, la cual es la literatura que les estoy explicando. Tuvo como características el rupturismo, la búsqueda de la originalidad, carácter conceptual, provocación, algo que por ahí les gusta a algunos, el humor y el sarcasmo. Así es. Y también el carácter experimental, así como el carácter interdisciplinario. Autores, aquí es donde debemos sentir orgullo latinoamericano. Autores vanguardistas latinoamericanos: César Vallejo Mendoza, Vicente Odibrur Oliveiro, Osvaldo de Andrade, Mario de Andrade, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Jorge Ortega y también Manuel Maples Arce. Autores que dieron grandes obras a esta literatura y que dieron a ayudar a conocer grandes cosas importantes, por la sencilla razón de que ayudaban a entender el porqué de esta historia, el porqué era importante saber lo que pasó en medio de tanta guerra, el porqué era importante olvidar tantas cosas y el porqué era importante perderse en un libro en vez de perderse en una guerra. Y así es. Es más importante perderse en un libro que perderse en una guerra. Porque si nos perdemos en un libro, en vez de perder ganamos. Ganamos conocimiento y sabiduría. Pero si perdemos en una guerra, en vez de ganar, hacemos que nuestras familias pierdan. Así que es mejor empuñar un libro a empuñar un arma. Seguimos con la siguiente literatura. Literatura contemporánea. La literatura contemporánea es la literatura con escenarios generalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Así es,
sigue después de la vanguardista. ¿Por qué? Porque es la Segunda Guerra Mundial. Ajá, los géneros de la literatura contemporánea incluyen el romance. El romance contemporáneo se origina en una literatura recreada en carácter de ficción, fantasía y misterio, basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas que se vieron para esos momentos, o sea, teléfonos celulares, computadoras, cosas así. ¿Sí me entienden? Revolución industrial y muchas más. Las innovaciones tecnológicas permitían aumentar la cantidad de publicaciones de las obras. Tal vez se refieran a las impresoras, las primeras que se vieron, y también las máquinas de escribir. Bueno, aquí viene un gran autor, Mario José Cela, que vivió de 1916 a 2002. La obra más importante de Cela, La Colmena, inaugura el realismo social de los años 50. Cada uno de sus 6 capítulos consta de una serie de secuencias breves que desarrollan episodios que están mezclados con otros, me ocurren simultáneamente. Así es, que si lo leí y cuando lo estudié lo entendí, sí, suena largo, pero es entendible y fácil de entender. Solo es una novela que nos narra, perdón si me estoy enredando, estoy nervioso, que debemos reflejar obviamente que la realidad de la sociedad es la posguerra. ¿Qué es lo que se presentó tras la posguerra? Después sigue Miguel de Viles. Se dio a conocer con La sombra del Clippers es alargada, que recibió un premio Nadal en 1947. A la que siguieron El camino en 1950, La hoja roja, y en 1959 Las ratas, y en 1962 5 horas con Mario, y así sucesivamente. Su obra maestra consta en el monólogo interior de Carmen, una mujer que está medio velando el cadáver de su esposo, el contraste entre Mario, un profesor solidario y progresista, y Carmen, de mentalidad cerrada y convencional, refleja el de España tradicional y el de las progresistas. Bueno, hasta aquí llegaron las 4 literaturas. Les agradezco por su atención y gracias por estar pendientes a lo que suba en mi canal. Denle like por favor y sigan. Gracias.